Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, ¿cómo está Ángel? Bien, bien, gracias, ahí estamos. Bien, qué bueno. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? Bien, gracias, Cristiano. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Viene usted, profe? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Gracias. Ya, jóvenes, muy buenas tardes, son las 19 horas. Les doy la cordial bienvenida. La clase corta que tenemos los días miércoles, tan solo 2 horas. Y recordar lo último que habíamos visto ayer, que era lo referente a sacar vectorialmente lo que es el vector de posición, el vector velocidad lineal y el vector aceleración lineal, ¿ya? Bueno, en resumen, lo que analizamos fue de que el vector de posición es de tamaño o magnitud constante que corresponde al radio de la circunferencia, pero su dirección y sentido es variable por el hecho que depende de lo que es el ángulo, ¿ya? Y por depender, ¿no es cierto?, del ángulo, y es variable, el vector posición, significa que tiene que haber velocidad. La velocidad está dada por su magnitud, que es la rapidez que corresponde a omega por r o r por omega, pero el vector velocidad es tangente a la circunferencia, y es por eso que a lo mejor le encontramos ahora un poquito más de entendimiento del vector S θ con el sombrero, como yo partí ayer diciendo que era perpendicular al vector R con el sombrero. Y era solamente para decir, o para que quedara, que la velocidad es perpendicular al vector de posición, no sé, mejor dicho, tangente a lo que es la circunferencia, ¿ya? En particular, veíamos de que la rapidez R por omega era la ecuación 2, ¿no es cierto?, que veíamos al inicio de esta sección al hacer, ¿no es cierto?, la variación temporal de la ecuación delta S igual a R por delta teta. Arco igual radio por el ángulo, dividimos por el tiempo y encontramos la rapidez. Pero la velocidad, la única forma de justificarla, que es un vector que queda tangente, es de esta forma y no hay otra, ¿ya? Bueno, y la aceleración, nos referimos al vector aceleración lineal, ¿ya? Claro, cuando uno se refiere a la aceleración, se supone que es la aceleración lineal, porque yo no me puedo referir al angular y decir aceleración nomás, o sea, tengo que decir aceleración angular, ¿ya? La aceleración es la derivada temporal de la velocidad, no de la rapidez, por el, por el hecho de que es un vector, y que daba la derivada temporal de un producto. El R salía afuera, que era omega, por el teta con el sombrero, y yo le decía que la aceleración iba a tener un término que correspondía a la variación temporal de un escalar, claro, de la rapidez, pero además una derivada de la variación temporal de lo que era la dirección y el sentido, ¿ya?
Eso es relevante a la hora de entender qué es lo que es la aceleración tangencial, qué es lo que es la aceleración centrípeta, ¿ya? Ya habían unos resúmenes por ahí que habíamos hecho de que el movimiento circular uniforme tiene velocidad variable, pero rapidez constante. La aceleración apunta hacia el centro, ¿no es cierto? Porque es la responsable de cambiar lo que es la dirección y sentido del vector velocidad, ¿ya? Esa aceleración centrípeta pasa a ser la aceleración total. Recordar que la aceleración incluye dos términos. Por lo tanto, si no hay aceleración tangencial, toda la aceleración A como suma de dos componentes pasa a ser 100% lo que es la aceleración centrípeta. Bueno, a diferencia del movimiento circular uniformemente acelerado, que cambia tanto el largo del vector velocidad, más chico, más largo, más largo, más largo, para poder cambiar la rapidez en el tiempo, se requiere lo que es la aceleración tangencial, ¿ya? Pero a su vez, ¿no es cierto?, como cambia la dirección y el sentido, también está presente la aceleración centrípeta, que como el vector velocidad es cada vez más largo, más cuesta rotarlo, y en ese sentido yo les decía que también la aceleración centrípeta iba en aumento, ¿no es cierto? Pero aquí se puede ver que la suma vectorial del rojo más el azul me da este medio verdoso que está acá, o medio gris. La suma del rojo más el azul me da vectorialmente, ¿no es cierto?, lo que es la aceleración total, porque corresponde a lo que son dos términos, ¿ya? Bueno, ya habíamos quedado en lo que era un ejemplo para poder entenderlo de la siguiente forma. Un tren, yo le puse ejemplo el tren, ¿ya? Un tren en el punto A, cuando se inicia el cronómetro en el instante cero, llevaba una velocidad de 10 metros por segundo, tangente a la trayectoria, pero entra en una en un arco o en un trozo circular, ¿no es cierto?, de radio 35 metros, más allá del punto B, yo no sé lo que pasa, no sé acaso sigue rotando, o ahí sigue en línea recta y después gira para el otro lado. Por lo tanto, es una porción de circunferencia donde su rapidez en el punto A son 10 metros por segundo, a los 3 segundos tiene rapidez de 6 metros por segundo, velocidad tangente a la circunferencia, y eso produce, ¿no es cierto?, al tiro de que la aceleración tangencial, el valor lo vemos de ahí, yo sé que va contrario al vector velocidad porque lo está decreciendo, ¿ya? Recuerde que la aceleración tangencial sirve para cambiar la rapidez del tiempo. Si yo veo que la rapidez está disminuyendo, básicamente, Alfredo, tenía un ruido parece por ahí, lo voy a silenciar. Ahí está. Entonces, como la rapidez está en disminución, tiene que ir contrario 180 grados, pero si la rapidez en el punto B fuera más grande que en el punto A, tendría que dibujarla paralela, como en el caso del ejemplo que mostré más arriba, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos preguntar acá? Podemos sacar la rapidez angular en el punto A y en el punto B, ¿ya? Recuerde que el B era igual a omega por R. Por lo tanto, si el B es omega por R, el omega es B partido por R. Por lo tanto, la rapidez angular en el punto A, B sub A, partido por R, será 10 metros por segundo partido por el radio, que son 35, y esto da 0,286 radianes partido por segundo. Entonces, aquí partimos como con los problemas. Creo que esa cuestión, pues. Bueno, si el tren estuviera rotando a 10 metros por segundo uniformemente en rapidez, ¿ya? Un móvil, algo que gire 0,286 radianes en cada segundo, lo que voy a hacer es 0,286, lo voy a multiplicar, dado que un radián era 57,29 grados, y esa cosa está dando 16,38 grados. O sea, si un móvil tiene un ómega correspondiente a 0,286 radianes partido por segundo y permanece constante, eso para nosotros significa que está girando 16,38 grados en cada segundo transcurrido. ¿Te fijas? De la misma forma, el omega D, D sub V partido por R, rapidez 6,
partido por el radio, que sigue siendo 35, y esto da 0,171 radianes partido por segundo. Claro, la rapidez angular disminuyó por el hecho de que el tren va frenando, donde los ómegas van, ¿no es cierto?, de acuerdo a los 4 dedos del giro, ¿no es cierto?, a la manera de que el giro, ¿no es cierto?, es en sentido horario, y por lo tanto los ómegas apuntan hacia ustedes, hacia lo que es el monitor. Pero la aceleración angular tiene que ir en sentido en contra hacia mí por el hecho de que el omega está disminuyendo. Si los omega y los alfa son vectores, a pesar de que yo lo haya representado ahí en términos escalares, ¿ya? Para que, quedemos en claro, las rapideces angulares van en el sentido horario con los 4 dedos, apuntan hacia lo que es la hoja blanca, hacia el monitor, pero el alfa no puede ir en el mismo sentido porque si no me lo haría acelerar, aumentar la rapidez angular, y por lo tanto el alfa va en sentido contrario. Bueno, es típico que nosotros consideremos que los omegas son positivos para que el alfa dé para el otro lado y al final de cuentas quede como negativo, ¿ya? Podría yo pensar que estos omegas son negativos, ¿ya? Y el alfa es positivo, pero hay un cambio de signo entre omega y alfa. Bueno, con estos dos valores de rapidez angular, lo que podemos hacer es que había una ecuación que decía que omega final es igual a omega inicial más alfa por el tiempo entre A y D corresponde a 3 segundos, ¿ya? Pero en esta ecuación, ¿no es cierto?, yo entiendo de que debe darme para alfa un valor negativo, o yo debo colocar el valor negativo, porque recuerde que es una ecuación de tipo vectorial. O sea que hay que tener cuidado, ¿ya? Si yo hubiera colocado estos dos omegas negativos, claro, el alfa en el despeje me hubiera dado positivo, porque hay un cambio de signo, se fija, a la hora de poder reducir que el omega final sea más pequeño que el inicial. Evidentemente este alfa es como que responde con un signo menos, tratando de asociar, ¿no es cierto?, que el tren va frenando, ¿ya? Pero a mí no me gusta mucho el tema de los signos, porque cuando alguien ve, negativo es que va desacelerando, no tiene nada que ver, pero bueno, la gente asocia que el valor negativo tal vez pueda indicar de que va frenando y va reduciendo, en este caso, su rapidez angular, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer acá? La aceleración tangencial, de acuerdo a lo que nosotros vimos, es alfa por R. Bueno, yo quise colocar también un valor negativo a la hora, ¿no es cierto?, de poder indicar de que esta aceleración tangencial me está decreciendo la rapidez de lo que es el tren. Entonces, si alguien en un certamen le pone o no el signo menos, da lo mismo, pero el alfa 0,0383 multiplicado por 35 me está dando 1,3405 metros partido por segundo al cuadrado. Esto significa que en cada segundo, ¿no es cierto?, la rapidez se achica en 1,3405 metros partido por segundo. Así de simple, ¿ya? Entonces, mire que obvio esta cosa. Yo parto con 10 metros por segundo en t igual 0. Puse el valor de 10. En un segundo transcurrido, a los 10 le voy a restar 1,3405, y a un segundo significa que la rapidez del tren son 8,6595 metros partido por segundo. Al instante 2 segundos, es decir, en otro segundo más, le resto nuevamente 1,3405 y me está dando 7,319, ¿ya? Y en otro segundo más, que son en t igual a 3, le resto otro valor que es 1,3405, y obvio que me tiene que estar dando 6 metros partido por segundo porque es la rapidez en el punto B, pues, ¿se fija? Me dio 5,9785 porque ese valor está aproximado. Entonces, nuevamente, oye, con una venda en los ojos, la aceleración tangencial sirve para cambiar la rapidez en el tiempo, ¿no es cierto? En 10 metros por segundo le resté 1,34. Luego le resté otros 1,34, llevaba 2 segundos, y al restarle otros 1,34,
al cabo de 3 segundos llegué a la rapidez de 6 metros partido por segundo. Porque eso significa esta cuestión, po. La aceleración tangencial me permite cambiar la rapidez en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si es así, entre paréntesis, uno pudiera utilizar la ecuación de la cinemática del movimiento rectilíneo, porque la cinemática del movimiento rectilíneo, y en particular esta ecuación, es el cambio de rapidez en el tiempo. Entonces, si la rapidez final vale 6, la rapidez inicial vale 10, A por el tiempo que vale 3, le va a sacar el valor de la aceleración que va a calzar perfectamente con lo que sería el valor de aceleración tangencial. No es que se parezca aproximadamente. Recuerde que los omega están aproximados, esto también está aproximado y la tangencial también tiene una leve aproximación. Pero si usted utiliza todos los decimales, significa, ¿no es cierto?, de que debiera dar, pero clavado exactamente el mismo valor. Entonces, de repente, cuando se está analizando el movimiento circular, la gente como que no entiende que uno puede usar la ecuación del movimiento rectilíneo, porque en el movimiento rectilíneo, cuando hay cambio de velocidad, es porque cambia la rapidez en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el valor de A que aparece acá debe ser en el equivalente de nosotros ahora lo de la aceleración tangencial, ¿ya? Bueno, sigamos. Fíjense ustedes que hay una ecuación para el ángulo descrito, teta igual a teta 0, omega 0t, un medio de alfa t cuadrado, y yo quiero averiguar con esa ecuación cuánto fue el delta teta, el desplazamiento angular que tuvo, ¿no es cierto?, lo que sería el trempo. Bueno, para ello tenemos todas las condiciones a utilizar, en la cual el omega me produce un incremento del ángulo en el sentido horario, pero ojo, el alfa tiene que ir en sentido opuesto porque va desacelerando. Si la ecuación que nosotros vimos acá, como teta igual teta 0, omega 0, t, es una ecuación vectorial. Entonces, ¿dónde pongo la referencia? Me da lo mismo. El teta A lo paso negativo para el otro lado y teta final menos teta inicial es delta teta. Y delta teta será omega A, que era 0,286 por el tiempo, un medio del alfa, que le tenemos que colocar negativo por el tiempo al cuadrado, y da de que el tren se desplaza angularmente, hay un desplazamiento angular de 0,686 radianes, esa es la respuesta. Pero como nosotros los radianes no estamos como muy a caballo, bueno, un radián 57,29 grados, y lo que se desplaza, ¿no es cierto?, el tren angularmente son 39,28 grados, ¿ya? O sea, está bien dibujado acá, se fija, en el sentido de que si el ángulo me hubiera dado 143 grados, tendría que el mono haberlo arreglado y haberlo colocado más o menos por aquí el punto B, ¿se fija? Entonces, esa es la forma en la cual vamos relacionando estas cantidades, ¿ya? Donde el ángulo derechamente, ¿no es cierto?, el desplazamiento angular corresponde al valor de 0,686 radianes, ¿ya? Pero sí que de repente es conveniente transformarlo a nuestra cabeza al valor de grados para ver más o menos qué es lo que es, ¿ya? Bueno, el arco de circunferencia que aparece aquí, esta cosita que está así como con punta, ¿no es cierto?, es una porción de la circunferencia completa que se llama perímetro, pero bueno, los griegos dijeron que el arco del delta S era R por delta teta. Para eso yo calculé el ángulo, porque si tengo el ángulo y el radio vale 35, podemos sacar al tiro lo que corresponde a lo que sería el delta S, que aquí está, R por delta teta, ojo, en radianes, yo no puedo multiplicar 35 metros por 39,28 grados. Lo multiplicamos por 0,686, que son la cantidad de radianes desplazados, y esto está dando 24,01 metros. Entonces yo ahora me pregunté y dije, si ese arco curvo yo lo enderezo y lo veo como un movimiento lineal, donde el tren acá tiene, ¿no es cierto?, 10 metros por segundo y tiene una aceleración opuesta, y en 3 segundos termina acá, ¿me dará lo mismo? Por supuesto que da lo mismo. Entonces, como ese arco, así, ¿no es cierto?, doblado, yo lo estiro y lo dejo recto,
¿no es cierto? Utilizo la ecuación del MRUA, el eje inicial lo paso para el otro lado, delta X tendrá que ser igual a delta S, rapidez inicial en t igual 0, 10, por el tiempo empleado que vale 3, un medio de la aceleración A o tangencial, ¿no es cierto? 1,34 por el tiempo al cuadrado, y da exactamente lo que es el mismo valor. Por eso lo pongo entre paréntesis, porque alguien podría decir, oiga, pero es que usted, ¿por qué está usando la ecuación del movimiento rectilíneo si es un movimiento curvo? Pero es que asociamos en nuestra cabeza el hecho de que la tangencial, ¿no es cierto?, permite cambio de rapidez, la misma que la ecuación para el movimiento rectilíneo, así que calzan, pues no están tiradas las mechas de que den valores iguales, o sea, obviamente tiene que dar lo mismo, esa es la idea. Bueno, y lo otro que yo puse acá es que la aceleración centrípeta en tamaño es r omega cuadrado, pero como el omega es v partido por r al cuadrado, queda r por v cuadrado partido por r cuadrado, cancelamos el cuadrado de abajo, y queda v cuadrado partido por r. Ahora, ni tonto, o sea, si el omega que yo calculé tiene todos estos decimales y tengo el valor sin decimales, que es el valor lineal, es por eso que por comodidad, ¿no es cierto?, se me ocurre calcular la aceleración centrípeta al final de los 3 segundos, ¿no es cierto?, donde será la rapidez final al cuadrado partido por r, era 6 la final, 6 cuadrado partido por 35, quedaría 1,03 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, esos valores que están ahí, yo los representé aquí, ¿se fijan? La aceleración tangencial que daba 4 tercios, 1,34, bueno, no tiene sentido colocarle el valor negativo acá, pero sí que ese negativo va asociado que la flecha roja de este vector rojo es opuesto al vector velocidad. La gracia que tiene la aceleración tangencial, que forma 90 con la aceleración centrípeta, donde la suma de estos dos vectores, uno a continuación del otro, me da la aceleración total. Y por aquí se me ocurrió calcular la aceleración total, y yo la dejo escrita, ¿no es cierto?, como esquemáticamente, diciendo 1,34 menos teta con el sombrero, porque teta con el sombrero sería como tangente a la, paralela a la velocidad, como va antiparalela, se me ocurrió asociarlo con un signo menos, y la aceleración centrípeta, como usted sabe, como apunta en menos r, eso está bien escrito 1,03 en menos r con el sombrero. Bueno, dado que estos vectores son perpendiculares, por Pitágoras hacemos que el tamaño de la aceleración es la raíz cuadrada de eso al cuadrado más eso al cuadrado, o eso al cuadrado más eso al cuadrado. Bueno, la aceleración total en tamaño está dando 1,69 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo creo que recalcamos aún más cuál es el objetivo que tiene la aceleración tangencial en un movimiento circular y cuál es el propósito objetivo que tiene la aceleración centrípeta en lo que es el movimiento circular. Yo cuando veo que se reduce esto de 10 a 6 en 3 segundos, digo, es un movimiento circular uniformemente desacelerado, porque la rapidez está disminuyendo, ¿ya? Recuerde que en todo movimiento circular está presente la centrípeta. Y aquí tengo tangencial por el hecho de que tengo cambio de la rapidez en el tiempo, ¿ya? Y esa es toda la cuestión, por tratar de convencerse, ¿no es cierto?, de estos valores que yo le decía. No sé acaso alguien miró este problema, pero bueno, en el Segway dice algo de un problema de un tren. Yo le decía, parece que va acelerando 10, 16 metros por segundo, no sé, yo lo cambié o me gordé e inventé esos valores. Yo lo inventé esa cosa nomás, pues le puse un radio 35 y todo, a la manera que poder ir, no sé, sacando datos, ¿no es cierto?, referente a lo que es el movimiento circular. ¿Ya? Entonces, voy a sacar esto, recuerde que todas estas cosas están en el aula, y me voy a ir por acá, déjeme buscar primero. Estoy buscando acá.
Entonces, vamos a compartir acá. Bueno, hay típicos problemas, ¿no es cierto?, referente a lo que es el movimiento circular, donde aquí leamos. Dice, la centrífuga de secado de una lavadora que gira a 900 RPM frena uniformemente a 300 RPM mientras efectúa 50 revoluciones o vueltas, que es lo mismo. Calcule la letra A, la aceleración angular, y B, el tiempo requerido para completar las 50 revoluciones. Bueno, cuando uno habla de RPM, esas cosas son revoluciones o vueltas partido por minuto, que es un sinónimo de lo que es la frecuencia F, donde la frecuencia F en el sistema internacional tendrá la unidad de revoluciones partido por segundo, ¿ya? Ya algo explicábamos, ¿no es cierto?, que hay un factor de 60 por ahí, pero bueno, lo que uno, ¿no es cierto?, tiene en las ecuaciones son los ómega y no la frecuencia. Y más aún, ¿no es cierto?, que no podemos hablar como de frecuencia por el hecho de que esta está cambiando por no ser un movimiento circular uniforme. Bueno, 900 revoluciones partido por minuto es lo que corresponde a 900 RPM. Pero yo la estoy pasando a radianes partido por segundo. Las revoluciones están arriba, pongo revolución abajo. Una vuelta o una revolución son 2 pi radianes. Los minutos me molestan, así que pongo minuto arriba y la unidad nueva segunda abajo. 1 minuto, 60 segundos. Bueno, ¿qué es lo que simplificamos acá? Simplifiqué por 2. 2 por 1, 2. 2 por 3 son 6. Y 3 por 1, 3. 3 por 3 son 9. ¿Ya? 3 con el 0 me va a quedar 30 pi. El pi es lo que aparece acá. Radianes partido por segundo. O sea, la lavadora, la centrífuga, inicialmente tiene un ómega inicial correspondiente a 30 pi radianes partido por segundo. Y hay un ómega final que reduce a 300 RPM, ¿ya? Donde hacemos lo mismo. Las revoluciones las transformamos a radianes y los minutos los transformamos a segundos. Simplificamos 2 por 1, 2 por 3, 3 por 1, se va el 3 y queda 10 pi radianes partido por segundo. El ángulo descrito dice que son 50 vueltas o revoluciones. Pero las revoluciones, ¿no es cierto?, las voy a transformar a lo que son radianes, porque esto está aquí en términos de radianes. Entonces, 50 revoluciones por una revolución, pongo revolución abajo para que se simplifique, donde una revolución son 2 pi radianes. Bueno, 50 por 2 me da 100, 100 pi radianes. Y aquí voy a utilizar la ecuación correspondiente a esa que decía que la rapidez final al cuadrado es la inicial al cuadrado más o menos 2a por d. En términos angulares, rapidez angular final al cuadrado igual a rapidez inicial al cuadrado menos 2 alfa por el desplazamiento angular, ¿no es cierto?, descrito en el intervalo en la cual la rapidez cambia de omega 0 al final omega. Entonces, omega inicial, omega final 10 pi al cuadrado, omega inicial 30 pi cuadrado, menos 2 alfa por el ángulo, que son 100 pi radianes. Bueno, si usted despeja, ¿no?, esta cuestión le está dando que el alfa son 4 pi radianes partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Pero fíjese de que la RPM, las revoluciones o las vueltas, la transformé a las unidades que nosotros estábamos acostumbrados, que eran radianes partido por segundo al cuadrado. Fíjese cómo voy a justificar este problema también, de la siguiente forma. Si usted no quiere cambiar las unidades, yo trabajé hasta con las unidades acá en las ecuaciones, para no equivocarse, pero el ómega final dice que son 300 revoluciones partido por minuto al cuadrado. También es una rapidez, porque el ángulo, revoluciones son proporcionales y que el tiempo no esté en segundo o en minuto hay un factor de 60. El ómega inicial eran 900 RPM o 900 revoluciones partido por minuto al cuadrado, menos 2 alfa, y decía de que giraba 50 revoluciones. Bueno,
Cuando elevamos al cuadrado, 3 por 3 son 9, 10 elevado a 2 al cuadrado, 10 elevado a 4, 1, 2, 3, 4, 9 por 9, 81, 10 elevado a 2 al cuadrado, 4, 0, va a quedar revoluciones partido por minuto al cuadrado, menos 2 por 5, o sea, 2 por 50 que da 100 alfa por revoluciones. Las revoluciones se cancelan al lado derecho, aquí el cuadrado, y va a resultar para alfa el valor correspondiente a 7200 revoluciones partido por minuto al cuadrado. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque alguien a lo mejor diría, oiga, ¿y usted para qué transformó las unidades? Si la podríamos haber trabajado en RPM. Bueno, ahí está el desarrollo completo, donde al final las revoluciones ya las simplifiqué al pasar las radianes, una revolución, 2 pi radianes, un minuto son 60 segundos, pero cuidado, está elevado al cuadrado, así que todo este paréntesis tiene que elevarlo al cuadrado. Y cuando usted hace eso, esto va a dar 7200 multiplicado por 2, el pi está acá, y 60 al cuadrado, 6 por 6, 36, con 2 ceros, ahí está el 3600, ¿ya? Bueno, cuando usted, ¿no es cierto?, simplifica esta cosa, 3600 simplifica al 7200 y queda 2, 2 por 2, 4, 4 pi, lo mismo, pues, se fija, 4 pi radianes partido por segundo al cuadrado. Entonces, de acuerdo a lo que pudiera ser un cuestionario, capaz que la respuesta, ¿no es cierto?, la alternativa de cuánto vale el alfa, le aparezca ahí en radianes partido por segundo al cuadrado. No sé acaso usted transforma desde el comienzo o llega al valor de 7200 revoluciones partido por minuto al cuadrado y después la transforma si es que la respuesta en la alternativa está en esa unidad, ¿ya? Pero alguien podría decir, oiga, pero es que usted nunca vio que las unidades para el alfa eran revoluciones partido por minuto al cuadrado, ¿se fija? Pero yo por eso les decía que revoluciones o radianes son proporcionales. De la misma forma como hablar en segundo, en minuto, en hora, son cosas de factores solamente que están presentes en lo que es el problema. Bueno, y la otra letra habla del tiempo que demora en recorrer las 50 vueltas, creo, déjenme ver ahí, tiempo requerido para completar las 50 revoluciones. Claro, el tiempo no puede ser tan grande, así que dejarlo en minutos también se puede y después pasarlo a segundos, pero yo lo usé al tiro diciendo, ¿no es cierto?, que el omega final es el omega inicial más alfa t. Cuidado con estas cuestiones porque va desacelerando. Si considero estos valores positivos, este tiene que llevar el signo contrario. Si el tambor está girando de esta forma, el omega apunta para abajo, pero el alfa tiene que estar apuntando para arriba. ¿Qué es lo que es positivo y qué es lo que es negativo? No tengo idea, pero sí que tengo 180 grados asociados. Omega final 10 pi, omega inicial 30 pi, alfa menos 4 pi en radianes partido por segundo al cuadrado para que resulte esto en segundos. Eso da 20 partido por 4, clavado 5 segundos. ¿Ya? Así que eso también yo lo quise considerar dentro del problema o dentro de la explicación de estas cosas porque, claro, de repente alguien podría, no sé, indicar de que era mucho más corto hacerlo así y después cambiar una sola unidad y no cambiar la RPM para dejarla, ¿no es cierto?, en radianes partido por segundo. Pero bueno, aquí al gusto del consumidor. Ya, veamos ese que está ahí. Recuerde que todo esto está ahí en el aula, así es que es cosa que usted busque, no sé, ahí lo baja a su celular, si tiene tinta, lo imprime, impresora, no sé, ¿ya? Un objeto pequeño se mueve contra las manecillas del reloj con rapidez constante de 4,5 metros por segundo. Movimiento circular uniforme, porque dice rapidez constante, ¿ya? En un círculo de 3 metros de radio con centro en el origen. Comienza en el punto con vector de posición 3i más 0j. Sí, pues, si este es el 0, 0, parte aquí, porque el vector sería 3i más 0j. Si partiera acá arriba, sería 0i
más 3J, pero significa que parte aquí, ahí está la posición inicial igual a 0. Concentro en el origen. Comienzo en un punto vector posición ya. Después se somete a un desplazamiento angular de 9 radianes. ¿Cuál es su vector posición? Use notación de vector unitario para todas las respuestas vectoriales. ¿En qué cuadrante se ubica la partícula y qué ángulo forma su vector de posición con el eje positivo de la X? ¿Cuál es su velocidad? ¿Cuál es su aceleración? Bueno, en particular, la respuesta de la letra C no es 4,5. No, pues hablemos bien. Pues, o sea, la velocidad del vector, y por eso tengo que anotarlo en I y en J. Pero primero, dice que ese objeto ¿cómo se llama? Se le somete a un desplazamiento angular de 9 radianes. Bueno, yo primero que nada tengo que saber en los 9 radianes cuánto es de lo que quedó desplazado del punto de igual 0. Fernando, dime. Fernando, ¿todavía hablado, no? ¿No? No, profe. Ah, ya, perdón, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago yo primero? Estos 9 radianes, quiero ver cuántas vueltas da, ¿ya? Claro, porque si los 9 radianes me calza que da justo una vuelta, termina en el mismo punto. Pero si me da 1, algo vuelta, ese coma algo es lo que se pasó de la línea horizontal de donde está la referencia. Entonces, bueno, los 9 radianes, ¿no es cierto?, lo divido por 2pi, porque una vuelta corresponde a 2pi radianes, y esta cosa me está dando 4,5 partido por pi, ¿no es cierto?, donde Sn corresponde a 1,43 vueltas. Cuando yo hago 4,5 y lo divido por el número pi, ¿no es cierto?, ahí está dando 1,43. Fíjese usted que la gente de repente se embola y piensa que este pi es 180. No, cuando uno transforma pi radianes, corresponde a 180 grados. Pero ese numerito pi es 3,1416. Y eso está dando 1,43 vueltas. O sea, es una vuelta más 0,43 vueltas más, ¿no es cierto? Donde este 0,43 es lo que queda desplazado del punto inicial, ¿no es cierto? La vuelta completa no me interesa, podrían haber sido 500,43 vueltas, y me interesa solamente el 0,43, yo lo multipliqué por 2pi para pasarlo a radianes, y ese valor está dando 2,70 radianes, donde un radián son 57,29, y por lo tanto, los 9 radianes significa la vuelta completa, y el giro de 90, 110, 120, 154 grados. O sea, los 9 radianes es la vuelta completa, más a partir de aquí 154 grados, 68. Y como dice, ¿cuál es su vector posición? Claro, pues este es el vector posición, pues ahí tengo los 154,68 grados, ¿ya? El vector posición va desde aquí, desde el 0, 0, hasta aquí, porque aquí va el objeto, ¿ya? Bueno, no me interesa el ángulo, entre paréntesis, de 154,68, sino que interesa el que quede con la vertical o con la horizontal 25,32, porque eso me va a permitir escribir el vector posición, ¿ya? El radio dice que es de 3 metros, y por lo tanto este vector rojo que va desde aquí hasta acá, lo escribo como coseno en menos i, más seno, cateto opuesto, en j. Y es por eso que con el ángulo de 25,32, coseno negativo, ahí está, ¿no es cierto?, y hipotenusa 3 por el seno, positivo para arriba, ese es el vector posición, ¿se fija? Donde esto está dando menos 2,71i más 1,28j metros. Eso sería poder, ¿no es cierto?, identificar cuál es su vector posición cuando giró 9 radianes. Pero lo que yo quise hacer es que ese ángulo, ya, pues tengo que ver cuántas vueltas dio, ¿ya? Porque a lo mejor esta cosa dio 185 vueltas y más el pedacito de los 90 grados. Entonces, por eso yo tengo que ver cuánto es el delta vuelta, que no alcanzó a ser una, o un múltiplo entero, ¿no es cierto?, a la hora de poder fijar por dónde está pasando luego de haber recorrido lo que son los 9 radianes.
La otra pregunta dice en qué cuadrante se ubica la partícula y qué ángulo forma su vector con el eje positivo de las X. ¿Ya? Bueno, ya está claro ya de que está en el segundo cuadrante y forma con el eje positivo de la X el ángulo de 154,68 grados o de 2,70 radianes. ¿Ya? Después la otra pregunta dice, ¿cuál es su velocidad? Bueno, la rapidez, el tamaño es 4,5. Ese 4,5 tengo que escribirlo como vector. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Si acá tengo 25,32, ese ángulo acá arriba es lo que falta para 90 de los 25,32, ¿ya? Pero entre la línea radial y la línea tangente tiene que haber 90, por lo tanto 25,32 se repite aquí, ¿ya? Y el vector velocidad, que vale 4,5, lo escribo como el cateto opuesto seno hacia la izquierda, porque la flecha va hacia la izquierda, menos i se fija, y la que va para abajo, que va con el cateto adyacente, que es coseno, pero flecha para abajo significa menos j, bueno, ahí está el vector velocidad. Si yo hago la raíz cuadrada de eso al cuadrado más eso al cuadrado, esta cuestión va a dar el valor de 4,5, porque es el Hola, Karim, ¿cómo módulo estás? de la velocidad. ¿De esto? Albano, dígame. ¿No? Albano. No, profe, perdón, disculpe. Entonces, y la otra dice, ¿cuál es su aceleración? Bueno, la aceleración apunta hacia el centro, ¿ya? La aceleración apunta hacia el centro, donde, claro, sabemos que el movimiento circular, el A es la aceleración centrípeta, donde, primero que nada, la magnitud de la aceleración centrípeta es v cuadrado partido por r. Ahí está, po. La aceleración total es la aceleración centrípeta, es v cuadrado partido por r, es de largo 6,75. Pero como tengo que escribir el vector, ese es el vector naranja que tengo que escribir. Po. Ahí está el ángulo 25,32, alterno interno parece que se llama, donde este es el cateto adyacente, va con el coseno hacia la derecha, ahí está coseno en más i, más el que apunta para abajo, que va con el cateto opuesto, que sería seno, ¿no es cierto?, menos j, y ahí estaría lo que es el vector aceleración. ¿Se fija? Entonces, nuevamente, para recalcar lo relacionado, ¿no es cierto?, con la aceleración centrípeta, el vector velocidad que es tangente a lo que es la circunferencia, ¿ya? Si alguien se complica y dice, oye, pero ¿cómo escribo el vector menos r? Bueno, aquí está escrito el vector menos r, pues a través del i y del j. ¿Cómo escribo yo el vector θ con el sombrero, el vector tangente? Bueno, lo escribo también en términos de i y de j, por ejemplo, para lo que es el vector velocidad, ¿ya? Y déjenme ver por acá otro problema que lo vamos a dejar aquí, para mostrarlo solamente. Voy a dejar de compartir acá y lo busco acá. Ya. Ese problema está en el Serway, ¿ya? Y dice, una bola se balancea, es un péndulo, ¿ya? Una bola ahí con una cuerda y va y viene, hace así, un péndulo. Una bola se balancea en un círculo vertical en el extremo de una cuerda de 1,5 metros de largo, es el radio, ¿ya? El radio igual a L de la trayectoria circular. Cuando la bola está a 36,9 grados después del punto más bajo en su viaje hacia arriba, ya, pues, ese es el punto más bajo, pero se nos dice en su viaje para arriba, puede estar pasando por el lado derecho, como puede estar pasando por el lado izquierdo, subiendo, ¿ya? Cuando la bola está a 36,9 grados después del punto más bajo en su viaje hacia arriba, su aceleración total, la total se refiere a la suma de la tangencial más la centrípeta, menos 22,5 i más 20,2 j metros segundo cuadrado. En ese instante, bosqueje un diagrama vectorial que muestre las componentes de su aceleración. Bueno, letra B y letra C. Bueno, ¿por qué yo dibujo en el diagrama, en el bosquejo, que la bola estaba subiendo hacia arriba, pero para el lado derecho? Porque cumple con el siguiente sentido. La aceleración total que yo la puedo graficar, menos 22,5 hacia la izquierda,
y 20,2 hacia arriba, es el vector que, partiendo aquí, tiene una componente negativa horizontal, positiva vertical, y ese es el vector aceleración. Pero ese vector aceleración verde, yo lo puedo descomponer por suma de vectores, de acuerdo al movimiento circular, en una componente que es la centrípeta y una componente que es la tangencial. ¿Se fija? Tal que cuando la bola va subiendo, va reduciendo su rapidez y por lo tanto está bien, porque la tangencial quede opuesta al vector velocidad. Si nosotros, ¿no es cierto?, hubiéramos considerado que la bola, ¿no es cierto?, está pasando por el lado izquierdo de la vertical y va subiendo, lo que estoy tratando de dibujar aquí, es que el vector aceleración es lo mismo que aparece en el enunciado, que sería ese vector que está presente precisamente ahí, ¿ya? Aquí estaría lo del cordelito, ¿no es cierto?, acá. Por lo tanto, ese vector también lo podría haber escrito como una componente que va hacia el centro, que es la centrípeta, más otra componente que me va a quedar tangente, ¿no es cierto?, a 90 grados, habría que dibujarlo bien, esto va como más para arriba, pero si la bola va subiendo, ¿no es cierto?, no me puede quedar la aceleración tangencial paralela a la velocidad, porque eso significaría que va aumentando su velocidad en su viaje de subida. Y usted sabe que por la posición más baja pasa con la velocidad máxima y de ahí la va reduciendo, reduciendo y la hace cero. Y después para el otro lado, por aquí va a ser máxima y la va reduciendo, reduciendo, reduciendo. O sea, no puede ser el lado derecho porque o si no la aceleración tangencial me quedaría paralela al vector velocidad. Debe ser, o sea, a la izquierda, debe ser hacia el lado derecho porque cumple que esta aceleración tangencial me estaría reduciendo lo que es este vector velocidad. ¿Ya? Entonces, una vez que usted hace el bosquejo, ¿ya?, acá de dibujar el vector aceleración en coordenadas y j, a su vez ese vector lo puede escribir hacia el centro y tangente, ¿ya?, donde si tiene 36,9 grados con la vertical y aquí tengo la horizontal, ese ángulo azul que le llamé beta es lo que falta para 90 de los 36,9, que sería 53,1 grados. Si tengo este ángulo que es 53,1 grados y puedo calcular el ángulo alfa que forma este vector con la horizontal como tangente de alfa, 20,2 partido por 22,5, que da 41,92. Estos dos ángulos me va a permitir calcular en ese triángulo amarillo el ángulo que forma la aceleración total con la aceleración centrípeta, que para ese ángulo teta, esto sería el cateto adyacente y la tangencial sería el cateto opuesto que va con el seno. Bueno, el ángulo teta es 53,1 menos 41,92 y da 11,18. Entonces, la aceleración total en magnitud, que yo la saqué por Pitágoras de las coordenadas que da el problema, como tengo la hipotenusa y quiero calcular el cateto opuesto, el cateto adyacente, que es la aceleración centrípeta, como le puse acá, es la hipotenusa coseno, y la tangencial es la hipotenusa por el seno, donde la aceleración centrípeta va a ser a coseno teta, o sea, 30,24 por el coseno del ángulo teta, que es 11,18. Entre paréntesis, en el Serway es como que cambian y de repente hablan de la aceleración centrípeta, pero también hablan de la aceleración radial. Fíjese que acá dice, determine la magnitud de su aceleración radial. Bueno, es como más bonito decir la aceleración centrípeta, pero si usted se topa con algún texto, con algún enunciado que habla de aceleración radial, es la centrípeta. Entonces yo por eso puse aceleración radial o aceleración centrípeta a coseno teta, y ese valor da 29,67 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y la letra C dice determine la rapidez y velocidad de la bola. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos esa cosa, déjenme
Tengo que salir de ahí y vamos a bajar acá. No, tengo que bajar de acá. Entonces determine la aceleración radial, ¿no es cierto? Estoy listo. Determine la rapidez y velocidad de la bola. ¿Ya? No es lo mismo, pues. La rapidez lo saco de la siguiente forma. Como la aceleración centrípeta es 29,67, la igualo a b cuadrado partido por r. 29,67 por r bajo raíz me va a dar el valor de la rapidez, 6,67 metros segundo cuadrado. Y yo sé que la velocidad nuevamente es tangente a la circunferencia. En su etapa, cuando va subiendo, la velocidad tendrá que ir para arriba, ¿no es cierto? Donde el ángulo teta, ¿dónde está esta cosa? ¿Qué fue lo que hice acá? Ese ángulo que está ahí, 36,9, esta línea de la cuerda con la vertical se repite aquí. 36,9, esto es lo que falta para 90, es decir, es beta. El ángulo 36,9 se repite aquí, ¿ya? Donde si tengo este ángulo, por eso escribo 6,67 coseno de 36,9 y le sumo la componente vertical que sería 6,67 por el seno 36,9 en J, ¿ya? Es decir, ahí está el vector, ¿no es cierto?, velocidad, y eso sería la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, ¿ya? Pero como le digo, no sé, igual acá tiene que leer, tiene que meditar, tiene que ver qué es lo que pasa. Ahí en el aula hay más ejercicio, en el Serway, en el Chaun de Física General, que también se lo subí, en las pautas, ojo, las pautas que yo, ¿no es cierto?, también le subí, que están, parece, comprimidas, creo, en WinZip o algo por el estilo ahí, ¿no es cierto? Ahí también es cosa de tener un poquito de tiempo nomás y ver cuánto le dedico a cada uno, ¿no es cierto?, de los contenidos para que pueda asegurar una buena nota en lo que es el certamen. Déjenme por acá mostrar lo último, que estoy yéndome al aula para compartir por acá lo que es el aula. Indicar, ¿no es cierto?, que, claro, el certamen lo tenemos el próximo martes 13, ¿no es cierto?, que cayó de buena, no sé, como de buena suerte el día 13, ¿ya? Y martes más encima, pero yo cuando hago clic a esta cosa, dice, este cuestionario no estará disponible hasta el martes 13 de octubre a las 19:15. Antes de entrar con ustedes como 5 para las 7, yo me fui acá, empecé a bajar lo que iba a mostrar y dije, bueno, si la mayoría de los estudiantes no llega justo a las 7 de la tarde, yo parto a las 19:00, ¿ya? Pero, ¿qué problema hay con que, ¿no es cierto?, el certamen demos el inicio a las 19:15? Por si que alguien tiene algún problema, que viene del trabajo y tiene que acomodarse, no sé, tomarse ahí un café, irse a su pieza tranquilo para poder rendir lo que es el certamen, pero el certamen tiene una duración de 70 minutos, ¿ya? Créame que yo di los tiempos respectivos para que usted los problemas los vaya meditando, los vaya resolviendo, donde yo le sugiero que usted esté con la calculadora en la mano, con unas 2 o 3 hojitas, ordenado, ¿no es cierto?, para poder resolver algunos ejercicios de por medio ahí, que tenga también lo que son sus apuntes. O sea, yo entenderé de que para rendir estas cosas tengo que tener la ecuación de la velocidad relativa, los de la cinemática, del MRU, el MRUA, la ecuación de la caída libre, lanzamiento proyectiles, movimiento circular, y no vaya a ser que usted mira, oh, ya, ¿dónde tengo eso? Se va a ir al aula, empezar a buscar, ¿no es cierto?, en qué unidad, dónde tiene esos contenidos. Usted debería llegar ahí con todo su no sé, ayuda a memoria, torpeo, si usted quiere, ¿no es cierto?, a la manera de poder responder esa cosa. Bueno, yo lo que hice acá, como el certamen es a las 7:15, 1 hora, 60 minutos, son las 20:15, ¿ya? Pero como son 70 minutos, me faltan 10. Por lo tanto, sería 20:15, 20:20, 20:25.
le puse 5 minutos de gracia y por lo tanto esta cuestión sí o sí se cierra a las 20:30. Me explico. Si alguien entra a las 19:20, igual va a tener los 70 minutos porque se le va a cortar justo a las 20:30. Pero si alguien pasa, ¿no es cierto?, y ingresa a las 7:30, ¿no es cierto?, no va a tener los 70 minutos porque esto se cierra a las 20:30. Entonces, créame, chiquillos, de que podríamos dejarlo libre todo el día. Pero su compañero después le saca fotos y se lo envía a usted y usted lo rinde. No, pues la idea es que el certamen tiene para todo un inicio, ¿ya? A las 7:15, si usted llegó a las 7:20, igual va a tener todo, ¿no es cierto?, el tiempo para responder, pero si es que, ¿no es cierto?, sucede de que usted llega más tarde de las 7:20, va a tener menos tiempo para poder responder. ¿Qué otra cosa? Profesor, Dígame. una consulta. Ese día usted después de dar el certamen nos va a hacer clase. No quiero, ¿por qué? Porque si esta cosa termina a las 20:30, luego damos media hora de recreo, serían las 21. Claro, podríamos hacer entre las 21 y las 21:30, pero la gente, si le fue bien, no entra porque le fue bien. Y si le va mal, tampoco va a entrar, pues. Entonces, yo prefiero... Pero Dígame. esa media hora de recreo, ¿por qué no la da de rendición del examen? No, pues porque yo no les puedo dar más tiempo, pues chiquillos, porque la idea está en que los tiempos están justos. Si yo doy más tiempo, hay más tiempo para que usted se pueda copiar con lo que es su compañero. Derechamente eso, o sea, esto está ajustado de manera tal de que los tiempos estén pero de sobra, ¿ya? Donde yo tampoco la quise colocar un día miércoles, de ya, ¿sabéis qué más? Vamos a partir y terminamos justo a las 20:30 y usted tiene el otro curso después. No, si el tiempo le va a alcanzar. Pero tiene que ser hábil con estas cosas porque los problemas no son cuestiones largas, son cosas cortas. La verdad que son cosas cortas. Los problemas que hemos visto acá van a ser, ¿no es cierto?, mucho más largos, pero sí que preocúpese de lo siguiente. Hoy día en la mañana yo estaba con otro curso de ingeniería en mantenimiento diurno, ¿ya? Son como 60 alumnos, y empecé a recibir correos de 2 o 3 personas, profe, que no puedo entrar, que no me aparece, qué sé yo. Claro, y las personas no estaban matriculadas, po. ¿Se fija? Entonces es como que no quedaron inscritos en el curso, donde me dijeron, profesor, matricúleme usted en el aula. Ya, pues me tuve que meter ahí del celular y viendo, qué sé yo, todo, listo, lo matriculé. Y el estudiante me dijo, profesor, ¿sabe que no me aparece el certamen? Claro, porque como es una matrícula como previa, así como un caso excepcional, no permite rendir lo que es un certamen. Entonces, preocúpese de estar, ¿no es cierto?, en lo que es el curso, porque yo supongo que todos al final han ingresado alguna vez al aula, ¿ya? Y eso lo certifica con sus credenciales para poder rendir lo que es el certamen. Si hay algún problema en la cual usted no puede entrar, no le aparece porque nunca ha ingresado, yo no puedo hacer nada porque eso se hace automáticamente a través de los servidores desde Casa Central. Ya, yo ahí no tengo nada que ver, no tengo nada que ver, ¿ya? Antiguamente, en el aula antigua, uno matriculaba y el alumno quedaba automático, pero esto es como una matrícula, entre comillas, en borrador, es como un permiso que se le da como para poder revisar. Por lo tanto, para rendir, el estudiante me dijo, profe, es que no me aparece. Yo le dije, bueno, nada que hacer, pues. Usted tiene que ser un poquito más responsable. ¿Se fija? Entonces, si usted tiene un compañero que jamás ha ingresado, ya que está viendo los videos, pero no se mete al aula, hoy el certamen va a través del aula, ¿ya? La forma de certificar que la persona lo está rindiendo es que con su clave usted ingresa, ¿ya? Pero si no está inscrito, el aula no lo conoce usted, ¿no? ¿Se fija? Y yo ahí, como le digo, no tengo nada que hacer frente a esto. Entonces, la clase del día martes, ¿no es cierto?, con la media hora de recreo, ya al final vamos a comentar el certamen, prefiero comentarlo al otro día, esa es la idea. Si quieren nos quedamos más después, el día miércoles, ¿no es cierto?, hasta las 20:20, 20:30, a pesar que usted después tiene clase el día miércoles, del otro miércoles con Víctor Cárdenas parece, 20 para las 9, no sé, pero la verdad es que en todos los certámenes, como yo lo hago desde hace más de 20 años, ya que llevo haciendo estos ramos de ingeniería vespertina, ¿no es cierto? No, el certamen partía a las 7, ya en presencial,
eran más largos, eso sí, pues, a las 7, o un cuarto para las 7, hasta las 21 horas, y la gente ahí se iba. Pues, no, me decían, profe, ¿usted después va a hacer clase? No, porque en la cabeza están los ánimos más o menos desgastados, ¿ya? Pero eso, pues, chiquillos, preocúpese Sí, de está bien. eso, esas cosas, ¿ya? La verdad es que esta cosa no está complicada, po, ¿ya? Mi hija estudia en Santiago, en la USACH, ingeniería en, ¿cómo se llama?, en metalurgia. Y ella me decía, profesor, o sea, papá, tengo que aprovechar, porque en general es como que la gente ha aprovechado un poco el sistema online, ¿no es cierto?, como para ponerse al día, entre las tareas, los trabajos, las pruebas online, no sé, pero como les digo, igual yo no quiero decir que esta cosa está regalada, pero yo creo que la persona que se ha hecho el tiempo para leer, meditar, entender, revisar, qué sé yo, les tiene que ir bien, pues sí, aquí no hay ninguna pillería, ¿ya? Entonces eso, pues chiquillos, cualquier duda que tenga durante la semana a través del correo, ¿ya? Y nos volvemos, bueno, el día lunes feriado, ¿no es cierto? Así que a lo mejor ahí podrá repasar, hacer estos formularios, estos resúmenes, como le digo yo, para que se sienta como preparado para poder rendir lo que es el certamen. ¿Ya? Profesor, Bueno, dígame. consulta con respecto al desarrollo del certamen. ¿Sí? Hay que subir archivos, no sé, el No, desarrollo, ¿no? no, tú le haces clic a la letra de la alternativa de la selección múltiple que se llama, la que corresponda, al verdadero o falso, o a las casillas que diga la velocidad válida y te salen varios valores y tú le haces clic al que corresponde. ¿Ya? Ya. Para G Ya, igual 10 metros segundo cuadrado y no debiera ser algo, un problema que le salió así de largo, que si usted se equivocó por aquí, obviamente para abajo va a tener otro valor y usted se va a sentir como atraído a la alternativa que diga ninguna de las alternativas es la correcta, ¿no se fija? Entonces yo también ahí, claro, los valores que aparecen están redondeados, a lo mejor le pongo aproximadamente, pero usted va a callar al tiro, o sea, si algo da 14,11, yo no le voy a colocar una alternativa 14,09, 14,12. Le pondré 8, 25, 32, pero que se escape harto del valor, ¿no es cierto?, que usted podría haber aproximado de forma distinta. Eso, chiquillos, profe, y lo último, dígame. mire, ahí está leyendo, dice, una vez que responda una pregunta deberá pasar a la siguiente y no se puede Ah, modificar la anterior. correcto. ¿Eso es así? Claro, el certamen se hace de manera tal que usted, ¿no es cierto?, si queda pegado en la pregunta 3, y la responde, po, y de ahí pasa a la pregunta 4, ¿se fija? ¿Por qué? Porque después, por celular, le llega a usted la respuesta 3 que dejó, entonces la idea es que una forma para que el sistema sea como más, ¿no es cierto?, justo, hace de que, ¿cómo se llama?, usted, una vez que respondió esta, pasa a lo que es la siguiente, ¿ya? Es simplemente como una precaución para que, entre comillas, no haya tanta facilidad para lo que es la copia. Ahora, sí que le sugiero que si usted, por el lado que le busque, no hay caso, tírela a la chunte, porque esto no tiene descuento, ¿ya? A la manera de que no deje preguntas sin responder. Si usted la pregunta, oh, justo me tocó esto, no la puedo responder, no, ya voy a pasar a la otra. No, po. Hay gente que después se devuelve en el navegador y el aula los tira para afuera y tiene que ingresar y está descontando tiempo. Entonces usted me dice, oh, es que sabe que el computador, el aula me tiró para afuera. Ya, pero es que usted hizo algo ahí, po. O sea, para el aula un certamen en el cual usted lee, no sé, hace el problema, pum, y lo responde. Y es por eso que las preguntas no pueden ser muy así, justo esta cuestión no la estudié. No, po. ¿Se fija? Entonces, la idea es que respondan todas las preguntas, ¿no es cierto?, respectivas ahí, pero ese es como una precaución, como un mecanismo como de seguridad, que haga de que después, por ejemplo, usted ya cuando ha pasado 30 minutos, llama a su compadre y le dice, oye, la pregunta es el tambor. Y, sí, no, la alternativa es la que aparece el 8. Entonces usted la busca, ahí está el 8, pum, y le pone ahí. Si usted en la pregunta 3, la alternativa correcta según usted es la letra C, porque la C decía el 8, para su compañero va a ser la pregunta, no sé, por 12, donde la alternativa va a ser la A, porque esto mezcla las preguntas como también las respuestas.
Entonces, no vaya a ser que de repente su compañero le dice la 1, la 2, la 3, la 4 es la alternativa A, la C, la D, pero usted está recibiendo otro juego de alternativa, así que tenga cuidado con eso, ¿ya? A la manera de que... Pero le estoy dando como los tips para que, para que no se equivoque cuando le digan algo, pero bueno, no sé, no hablemos más de eso. Cualquier cosita me manda un correo, que le vaya bien. Yo voy a estar ahí, ¿no es cierto?, a través del aula, viendo el desarrollo del certamen, ¿no es cierto?, cuando van respondiendo, donde la verdad es que, ¿no es cierto?, uno va probando las preguntas con otros cursos, no sé, con otros, ya, no sé, que no queden muy largas, a la manera de que no es que, no sé, a todo el curso se saque un rojo, no, usted va a ver ahí que esta cosa responde de acuerdo al nivel de estudio que usted ha tenido durante, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta unidad. ¿Ya? Chiquillos, me despido entonces, que estén muy bien. Chao, profe. Nos Listo, vemos. cuídense, un gusto. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.